Ah, pero nos quedó de la clase anterior, pues Dani. ¿Cómo? Nos quedó de la clase anterior. Ah, no me digas. Ya, graba tú porque te lo grabo. Bien chicos, en honor al tiempo vamos a dar inicio y quisiera que continuáramos con resonancia magnética nuclear, que lo dejamos de clase pasada, con ejercicios que sería bueno ver para detallar y hacer como decir, un repaso. Habían tres principales características que nosotros íbamos a identificar en un espectro de resonancia magnética nuclear. ¿Cuáles eran? ¿El qué? ¿Qué dijo Patricia? El corrimiento químico, desplazamiento químico. Muy bien. Uno. ¿Cómo? La integral, que sería el área bajo la curva. Dos. Y multiplicidad, que nos dice cuántos hidrógenos están en el carbono vecino. Carbono vecino. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. En este caso vamos a tomar la molécula de ibuprofeno. Muy bien. Siguiente, Felipe, gracias. Y este es el espectro de resonancia magnética nuclear del ibuprofeno. En este caso nosotros cada señal la estamos detallando como en ampliado, bien, de modo que ustedes puedan detallar bien o ver bien las multiplicidades. En este caso el pic de corrimiento a campos más altos se presenta como con qué multiplicidad. Un doblete, muy bien. ¿Y el siguiente? Un doblete nuevo, muy bien. ¿Y el siguiente? Multiplete. Bien, Antonio. Multiplete. Recuerden, con más de 5 ya lo podemos mencionar como un multiplete. Y el siguiente como un doblete, y el siguiente como un cuartete. Y estos siguientes están como dos dobletes. ¿Bien? Son dobletes, dobletes. Y la última señal como un singlete o singulete. Muy bien. Entonces, como este es un ejercicio de repaso, de ver cómo se generan estas bandas de acuerdo a la estructura molecular, en este caso el ibuprofeno, vamos a ir asignando cada una de las bandas. ¿Bien? Comencemos, Felipe, un clic. Bien, en el ibuprofeno tenemos 3 CH3. ¿Tienen el mismo ambiente químico los tres? ¿No? ¿Cuántos ambientes químicos hay en esos 3 CH3? Dos ambientes químicos, ¿verdad? Muy bien, lo que significa que ¿cuántas señales van a generar esos dos metilos? Dos señales. Dos ambientes químicos, dos señales. Recordemos que la cantidad de señales depende del ambiente químico. ¿Y qué es el ambiente químico? El entorno que debe ser igual para el grupo en cuestión, para el grupo que nosotros estamos intentando identificar. En este caso, el isopropilo sustituyente en la molécula tiene dos metilos que son equivalentes. Esos dos metilos tendrían que dar ¿cuántas señales? Una, por tener el mismo ambiente químico. ¿Con qué multiplicidad debería estar la señal de esos metilos? Ah, muy bien, la multiplicidad depende de cuántos hidrógenos hay en el carbono vecino. Si de negro están los carbonos y de blanco están los hidrógenos, entonces el carbono vecino es el siguiente. ¿Y cuántos hidrógenos tiene el carbono vecino? Miren, está hacia atrás, pero tiene uno solo. Recuerden que es CH, CH3, CH3. Es un isopropilo, ¿verdad? Tiene un solo hidrógeno. Y si tiene un solo hidrógeno, entonces ¿cuál va a ser la multiplicidad de la señal? Un doble. Muy bien. Entonces, a campos muy altos, que es donde aparecen los metilos, vamos a tener un doblete, ¿bien? ¿Que integra para cuánto? ¿No? ¿No? Bien. Para 6.
Recuerden que la integral, que es el área bajo la curva, nos da la cantidad de hidrógenos asociadas a esa señal. Entonces, esta es una señal que está desplazada a campos bastante altos, es decir, de esta sección, de este lado del espectro, que está un doblete porque tiene un solo hidrógeno vecino y que integra para 6, no lo dice el ejercicio, pero integra para 6 debido a que son dos metilos, ¿bien? CH3, CH3. Entonces, esta señal la podemos asignar. Bien, Felipe, siguiente. No son equivalentes, esto ya lo hablamos. Entonces tenemos la señal A y la señal B. La señal B también es un doblete debido a que el otro CH3, aunque no tiene el mismo ambiente químico, figúrense que está cerca de un grupo ácido, ¿bien? Está muy cerca de un grupo ácido, se va a ver desplazado a campos más bajos debido al apantallamiento electrónico. Ahora, ¿qué significa que esta señal esté a campos más bajos? Que la vamos a conseguir en esta región del espectro, hacia esta región. Campos más bajos, campos más altos. ¿Bien? Que va a integrar solamente para 3 y que va a tener una multiplicidad de un doblete, puesto que tiene un hidrógeno vecino. ¿Bien? La flecha azul en este caso determina los hidrógenos vecinos. Siguiente, Felipe. Entonces, la señal A para los metilos del isopropilo y la señal B para el otro metilo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Retroalimentemos, miren, esto de la resonancia magnética nuclear no es trivial. Siguiente, Felipe. Luego vamos a la señal C, es un doblete. Un doblete significa que tiene como vecino a un solo hidrógeno. Tendríamos que saber cuánto es la integral, no se las estamos dando en el ejercicio, la estamos viendo acá en clase, pero vemos que está desplazado a campo un poco más bajo, significa que ya no se trata de un CH3, sino más bien podría ser un CH2, un CH vinílico, de acuerdo a la tabla que estaba en la clase, la tabla que estaba en las diapositivas anteriores, yo diría que eso es un CH2 y es lo más fácil de pensar, dado que ya todos los CH3 están ya identificados. Lo que nos queda es el hidrógeno del ácido, que sabemos que se desplaza a campos muy muy bajos, los hidrógenos del aromático, que sabemos que están entre 6 y 8 debido a la tabla que se les dio en la clase. Siempre los protones aromáticos van a estar entre 6 y 8, entonces hay una única opción y eso lo hace más sencillo. Siguiente. Esa señal es del CH2, esa señal del CH2 se desplaza a campos bastante más bajos debido a la proximidad al sistema aromático, o sea, hay un apantallamiento electrónico debido al sistema aromático, y entonces una señal que tiene una multiplicidad de doblete porque tiene un solo hidrógeno vecino, el que se señala con la flecha en azul. El carbono aromático no tiene hidrógeno, como están viendo, y debería integrar para 2. ¿Alguna duda con respecto a esta señal o algo que no les quede muy claro por el momento? ¿Me explico? Bien, continuemos. La siguiente señal deberían ser entonces, estos son CHs, y estos CHs son equivalentes. Son químicamente equivalentes, ¿no, verdad? Su ambiente químico es distinto. Los vecinos, el vecindario donde viven, ¿bien? Uno vive en Santiago Centro y el otro vive en la Florida. ¿Bien? Son ambientes distintos, lo que tiene alrededor es distinto. Entonces, ¿cuántas señales vamos a tener debido a esos CH? 2 señales. ¿Y para cuál sería la multiplicidad? Bueno, tendríamos que ver cada caso por individual. Siguiente, Felipe. Vamos a asignar esta como las señales D y E. Siguiente, Felipe. Dice D, un multiplete. ¿Y por qué yo diría que D es un multiplete? ¿Cuántos vecinos tiene D? 3. Dijeron 1. ¿Quién da más? 4. ¿Quién da más? 8. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Tiene 8 vecinos. Recuerden que los vecinos que estamos viendo son los hidrógenos. Asumamos que los hidrógenos son las personas y los carbonos son las casas donde viven. Yo lo digo así como una regla para ayudarnos un poco. Queremos saber cuántos vecinos, no cuántas casas hay alrededor. Sí, César.
¿Cuántos vecinos? Y los vecinos son los hidrógenos próximos, que estén sustituidos en carbono. Porque sabemos que si están sustituidos en heteroátomos, se apantalla completamente y la señal no aparece. ¿Bien? Son los vecinos que viven en casas de carbono. Ok, entonces, como tengo 8, ¿cuánta debería ser la multiplicidad? 9. Sería un nonaplete. Ya, dijimos multiplete. Pero queda en evidencia que la señal D es el multiplete debido a la cantidad de hidrógenos vecinos que tiene. Mientras que para E, ¿cuántos vecinos tiene E? 3 vecinos. Muy bien, el CH3. Entonces, ¿cuál sería la multiplicidad? 4, un cuarteto. N más 1. Siempre la multiplicidad, N más 1. Sería un cuartete. Y ahí está, representada con la letra E, un cuartete. Ambos integran para. ¿Cuál debería ser la integral? ¿No? 1. Porque la integral dice el número de hidrógenos de cada señal. ¿Ven? La integral dice, la integral es el área bajo la curva y es proporcional al número de hidrógenos que proporciona cada señal. ¿Ven? Repito, entonces, ¿cuál debería ser la multiplicidad tanto en D como en E? 1. Perdón, la integral. Dije multiplicidad, pero es la integral. La integral debería ser 1. Profe, ¿cuál era la definición de integral? El área bajo la curva. Ya, pero usted dijo otra cosa más fácil. Ya. El número de hidrógenos que están asociados a esa señal. Era más fácil, pero más largo. Bien. Bien, chicos, entonces, ya que nos queda, siguiente Felipe, gracias. Solo nos quedan los 4 hidrógenos que están sustituyendo sobre el anillo aromático. ¿Son iguales los 4? No. Siguiente Felipe. ¿Son equivalentes? No. ¿Tenemos cuántas equivalencias ahí? 2, muy bien. Siguiente Felipe. 2 equivalencias. Tenemos los que están próximos al grupo isopropilo y tenemos más otros 2 hidrógenos que están más próximos al grupo ácido, digamos a la otra sección de la molécula. Entonces tienen 2 ambientes químicos diferentes. ¿Cuántas señales deben dar? 2. Que deberían estar entre 6 y 8. Ahí están los aromáticos. Siempre, recuérdenlo. Entre 6 y 8. Entre 6 y 8, todos los aromáticos. ¿Para cuánto integra cada señal? Muy bien, para 2. 2 hidrógenos, integra para 2. ¿Y cuál debería ser la multiplicidad? ¿Cuántos vecinos tiene cada uno de esos hidrógenos? 1. Entonces la multiplicidad debería ser un doblete. Entonces tenemos 2 señales, 2 dobletes, porque todos tienen un solo vecino, y debería estar entre 6 y 8, integrando para 2 cada señal. Ahí está. Este es el espectro de resonancia magnética nuclear del ibuprofeno. Y por último, y no menos importante, a campos muy bajos. Recuerden que yo les dije que hay dos hidrógenos muy especiales que se desplazan a campos muy bajos, que son el aldehídico, que está ahí en la tabla, ustedes lo tienen en la tabla, y el del ácido. En este caso se ven desplazados a campos muy bajos, debido al apantallamiento electrónico que provee el grupo carbonilo que está en resonancia. ¿Bien? Entonces tenemos acá la señal del ácido, es un solo protón. ¿Para cuánto integra? Para 1. ¿Y cuántos vecinos tiene? Ninguno. La señal es un singlet o singulet. ¿Bien? Bien. Muy bien. Este es el tipo de ejercicio. Ya aquí llegamos al tipo de ejercicio un poco más complejo, donde recurrimos a ambas técnicas que ya hemos visto, el infrarrojo y la resonancia magnética nuclear protónica, para la elucidación estructural, es decir, para nosotros decir cuál es la estructura de una molécula. ¿Bien? Siguiente Felipe, gracias. Dice acá, determine la estructura de un compuesto cuya fórmula es C5H10O, dados sus espectros de IR y RMN. Aquí están ambos espectros. Siguiente. Miren chicos, esto no lo habíamos dado y es la razón por la que también debíamos terminar esta clase. Esta fórmula nos dice el número de insaturaciones.
por favor, no las copien en las gomas de borrar, no las copien en la calculadora, no las copien en una hojita chica, no se las escriban en la pierna, no las metan dentro del gorro, ¿bien? No las pongan en el anillo, en un papelito chico, nada de eso, apréndansela. Es la única fórmula que se tienen que aprender para esta prueba. ¿Sí? Es 2 veces el número de carbonos menos el número de hidrógenos más el número de nitrógenos menos el número de halógenos más 2. Todo dividido entre 2. La C es de carbono, la C es de carbono, la H es de hidrógeno, la N es de nitrógeno, la X es de halógenos. Bromo, yodo, cloro, flúor, hasta tini. ¿Ah? Bueno, lo dijiste tú, César. César acaba de decir que los oxígenos no se cuentan en la fórmula. No lo preguntaste. Yo me aprovecho de eso. Bien, los oxígenos no tienen nada que ver. Dividido entre 2. Siguiente. Entonces, si yo tengo una fórmula C5H10O, 2 por el número de carbono, menos el número de hidrógeno 10, más nitrógeno no hay, menos halógeno no hay, más 2 dividido entre 2, y eso me da el número de insaturaciones. 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0. 0 más 2, 2. 2 entre 2, 1. ¿Cuántos dobles enlaces tengo en esa molécula? Un doble enlace. Insaturaciones, dobles enlaces. ¿La fórmula es solo para doble enlace o para triple enlace? Ajá. ¿Cuántas insaturaciones? Muy bien, César. ¿Cuántas insaturaciones hay en un triple enlace? ¿Quién dijo? Bien, Javier. 2. En un triple enlace hay 2 insaturaciones. La insaturación es el enlace pi. ¿Bien? Y la saturación no viene al caso. Las insaturaciones son los enlaces pi. Los dobles enlaces o hasta los triples. Pero en los triples es como si hubiese 2 dobles. Entonces, como dijo Javiera, en un triple enlace hay 2 insaturaciones. Bien, en este caso esta molécula C5H10O hay un solo doble enlace. Seguimos, Felipe. Chicos, IR, ¿alguna señal que reconozcan, algo que quieran decirme? Carbonilo. Carbonilo. ¿Hay un carbonilo? Dijo Antonia, ¿le creemos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde está esa señal? Una banda A delgada de amplia absorción que tiene un número de onda de alrededor de los 1700. Hay un carbonilo. Si hay un carbonilo y hay una sola insaturación en la molécula, hay un solo doble enlace, ese es el doble enlace, carbono doble enlace, oxígeno. Y ya tenemos entonces también el tema del oxígeno completo, porque había un solo oxígeno en la fórmula. ¿Bien? ¿De qué serán estas señales que están acá? El ácido carboxílico. ¿Cuál? ¿Para allá? Asignación de señales en IR. Vamos a repasar un poco hace 2 clases. Asignación de señales en IR. Estos son tensiones de enlace carbono-hidrógeno sp3. Porque ya la insaturación sabemos que está en el carbonilo. No puede ser sp2. Quiere decir que hay un CH3 o un CH2 o un CH pero sin dobles enlaces. Bien. Tensión de enlace carbono-hidrógeno sp3. Esa es la asignación correcta. Bien. Lo que ocurra por debajo de los 1400, dijimos que para no complicarnos lo vamos a obviar. Yo diría que en 1600 no hay nada, por ende no hay otro doble enlace carbono-carbono. Y ya lo sabíamos por la fórmula de la insaturación. ¿Bien? Siguiente, ajá. Identificación de Antonia, siguiente. Ajá, siguiente. Entonces, ¿qué no hay? No hay alqueno porque hay un solo doble enlace, ya sabemos que es de un carbonilo. No hay un alquino. No hay un alcohol. ¿Por qué no hay un alcohol? Bueno, eso lo dice Antonia de una manera muy espectroscópica.
pero a veces la solución es mucho más sencilla. No hay un alcohol porque el único oxígeno que dice la fórmula molecular está implicado en un carbonilo. Ya ahí descartado, así la señal esté o no esté, nosotros descartamos que el único oxígeno está en un carbonilo. Descartados los alcoholes. Descartado el éter por la misma razón, Antonio. Son dos visiones, ¿no? Esa me gustó, pero vamos a dar la otra también. Tampoco hay éter. No hay amina, ¿por qué? No hay nitrógeno. Lógico. Parece lógico ahora. ¿En la prueba parecerá lógico? Ya depende. Entonces tenemos que practicar bastante porque bajo nervios, bajo presión, actuamos de manera distinta, nuestro pensamiento se comporta un poco más nervioso, todo ello. Tenemos que practicar. Ácido carboxílico no hay, ¿por qué? Hay un puro oxígeno, muy bien, solamente hay un oxígeno. Anhídrido acético, lo mismo. Lo mismo. Amida, no hay nitrógeno. Haluro de ácido, no tenemos halógeno. Bien, entonces fíjense todo lo que hemos descartado. Esto nos da una posibilidad muy reducida del tipo de molécula que nosotros tenemos tan solo con el espectro IR. Bien, porque el espectro IR nos dice los grupos funcionales que están presentes. Muy bien, siguiente Felipe, muchas gracias. Entonces nos vamos. Esto es el espectro de resonancia magnética nuclear. Vemos con desplazamiento cercano al 1. Un triplete no se ve bien, no está bien definida la señal, pero nosotros le decimos la multiplicidad. Es un triplete que integra para 6 en un desplazamiento químico de un ppm. ¿Qué creen ustedes que puede hacer? Un CH3, escuché, y es correcto. 2CH3, mucho mejor. ¿Por qué? Porque integra para 6. Está en el desplazamiento químico de los CH3, pero integra para 6, o sea que son 2CH3. Pero son 2CH3 que dan una sola señal. Entonces, ¿qué tienen? La misma casa, muy bien. No digamos la misma casa porque estos tres casas son un carbono y dijimos que las casas son los carbonos, para no confundir, ¿verdad? Pero tienen los mismos vecinos, eso sí, Gloria. Tienen el mismo ambiente químico. Son 2CH3 unido a un, no sabemos todavía hacer, no se me adelante, pero muy bien. Entonces son 2CH3 con el mismo ambiente químico. ¿Cómo pueden 2CH3 tener el mismo ambiente químico? Porque la molécula simétrica es una posibilidad y la otra es la que acaba de decir Patricio en voz un poco baja, es un isopropilo. O hay un isopropilo o hay una molécula simétrica totalmente. Son las dos posibilidades. Siguiente, Felipe. Y luego la otra es un cuartete. Ah, perdón, anterior. Que me faltó algo. Si es un triplete, integra para 6 y... ¿cuántos vecinos tiene? ¿Todos están seguros de lo que César está diciendo? Porque si es un triplete, ¿cuántos vecinos tienen esos CH3? Dos hidrógenos en la casa de al lado, tomando que las casas son carbonos. Estamos poniendo así para que sea más sencillo, ¿bien? En el carbono vecino hay 2 hidrógenos. En el carbono vecino, ¿a quién? ¿A los 2? A los 2 metilos. ¿No se podría? Muy bien. Muy bien. Siguiente. Cuartete. ¿Cuántos vecinos tiene? 3 vecinos. Que coincide probablemente con un metilo. ¿Bien? Integra para 4. Y está desplazado a campos más bajos. Yo voy de acuerdo con César. Es un CH2. ¿Bien? Porque se desplaza a campos un poco más bajos. Es un CH2, pero es uno solo. Se integra para 4. Son 2. Tengo 2 CH3 y 2 CH2. Y estoy diciendo que tienen los mismos ambientes químicos porque cada uno da una sola señal. Esta segunda señal, no puede ser metano, porque es la única forma de que un carbono tenga 4 hidrógenos. Metano. Pero sería la única señal en el espectro. No podría haber otra. ¿Bien? ¿Qué significa si no es un isopropilo? Porque, bien lo dijo César, no se puede sostener porque el carbono tiene máximo 4 enlaces. Mucho cuidado con colocarle 5 enlaces al carbono porque eso también somos humanos y fallamos en eso. Pero el carbono siempre tiene solo 4 enlaces, salvo en los carburos, pero los carburos son
considerados como moléculas inorgánicas. ¿Sí? Entonces, son 4 enlaces. No se puede el CH2 unido a los 2 CH3 isopropilo porque debería ser CH solamente. Lo que lleva a la segunda opción que yo les di, la molécula es simétrica. Tengo un CH2, CH3 y tengo otro CH2, CH3 en las mismas condiciones. Y para que la molécula sea simétrica y tenga de un lado CH2, CH3 y del otro lado lo mismo, tendría que haber algo más en el medio. Que sería ¿qué? C doble enlace, un carbonilo. Esa sería una opción lógica. Siguiente. Entonces, aquí queríamos suprimir ¿cuál? Ah, de aquí suprimimos el areno. Porque nos dimos cuenta que no hay señales de resonancia magnética nuclear entre 6 y 8. Entonces no hay aromáticos, no hay protones aromáticos. Por lo cual no puede ser un benceno. Nos quedan pocas opciones, un alcano, una acetona. Pero un alcano como alcano sí tiene una sección de alcano en la molécula, pero sabemos que tiene un carbonilo, por ende lo más seguro es que sea una acetona y es una acetona simétrica. Siguiente. Bueno, sí, estamos hablando de la dietilcetona. CH2CH3, carbonilo, CH2CH3. Asignación de bandas. Siguiente. Aquí está. El CH2, que tiene como vecino 3, integraría para 2, pero, y sería un cuartete que integra para 2. Pero esta también sería un cuartete que integra para 2. Con el mismo ambiente químico se hace una sola señal que integra para 4. O sea, 2 y 2 son 4. Y luego los CH3 son una misma señal porque tienen el mismo ambiente químico, pero que integra para 6 y tiene como vecino 2, por ende es un triplete. Lo mismo que nos decía el espectro de resonancia magnética nuclear. Esa era la solución. Este es un compuesto sencillo, un solvente ampliamente utilizado para la síntesis. ¿Bien? Entonces es muy común que lo tengamos como un compuesto relacionado, pero es muy probable que lo tengamos como un solvente residual dentro del análisis de impurezas de algunos principios activos, porque es un solvente muy utilizado en síntesis. Siguiente, Felipe, gracias. Otro ejercicio combinado. C6H7NO. Y aquí están los espesos. Ahora les pido algo. ¿Cuántas insaturaciones tienen? Hagámoslo. Vamos a hacerlo, háganlo ustedes. 2. 1. ¿Cuántas insaturaciones, chicos? 3. Va 1, 2 y 3. Hay 3 opciones. 4. Van 4 opciones. Ya tengo listo la pregunta para la prueba. 4. Siguiente, Felipe. Ah, no. 4. Muy bien. 6 por 2 son 12. 12 menos 7, 5. Pero tiene un nitrógeno, son 6. No hay halógeno, 6 más 2, 8. 8 entre 2, 4. La respuesta correcta era 4 insaturación. ¿Bien? Se nos abren más las posibilidades. Por cierto, chicos, ¿cuántas insaturaciones hay en un benceno? Siguiente. Las estructuras cíclicas, por ser cíclicas, ya tienen una insaturación. El ciclohexano tiene una insaturación. Pero el benceno, además de ser cíclico, tiene 3 insaturaciones más. Repito la pregunta, ¿cuántas insaturaciones tiene un benceno? Nos vamos al espectro IR. ¿A qué se les parece esa banda? Una banda ancha que se solapa con las tensiones, con las señales de las tensiones carbono-hidrógeno, SP2, SP3, SP. ¿Ah? El ácido carboxílico. Tiene como esa forma, no estamos muy claros, pero tiene como esa forma. Para hacer un ácido carboxílico tendría que tener un carbonilo, una señal de carbonilo. ¿Tiene una señal de carbonilo esto? No. ¿No? ¿En 1700 no hay nada? No hay nada en 1700. ¿Sí hay? ¿No hay? No.
Pero si hay, ¿en dónde sí hay? 1600. ¿Y qué señal hay en 1600? Carbono. Carbono, doble enlace carbono. Es la señal de la tensión del enlace carbono, doble enlace carbono. ¿Sí? Una banda delgada de absorbancia media. Muy bien. Siguiente. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que no tenemos una señal de carbonilo y que como no hay una señal de carbonilo, aunque esta banda parezca la de ácido que tanto habíamos dicho que se solapaba, en este caso no es. No hay un ácido carboxílico porque no hay un carbonilo. Siguiente. Entonces, si no hay carbonilo, prescindimos de todos los grupos que tengan carbonilo. No es un aloalcano porque no tenemos halógenos. No es un aldehído, no es una acetona, no es un ácido carboxílico, no es un anhidro acético, no es un éter, no es una amida, no es un haluro ácido. Porque todos esos grupos funcionales tienen carbonilo. Cuando no hay carbonilo se simplifica mucho. Siguiente. Y siguiente. Pero tenemos esta señal. Siguiente. Y tenemos el espectro de resonancia magnética nuclear. Tenemos un singlete que está en 4, entre 4 y 5. Tenemos otro singlete que está entre 8 y 9. Y tenemos dos dobletes que integran para 2 que están entre 6 y 8. Y esa es la señal importante. Dos dobletes significa que hay dos hidrógenos de un lado, dos hidrógenos de otro, que tienen ambientes químicos distintos y que se encuentran en la zona de los anillos aromáticos. En la zona de los aromáticos. Recuerden, entre 6 y 8, los aromáticos. Eso significa que tengo un anillo aromático que tiene 4 hidrógenos, pero con dos entornos químicos diferentes. Un anillo aromático de 6, ¿verdad? Que tiene 4 hidrógenos significa que está, ¿cómo está sustituido? Bueno, porque la simetría me lo está diciendo, es para sustituido. Pero está disustituido. Sabemos que tiene dos sustituyentes porque los otros 4 espacios le quedan a hidrógeno. ¿Por qué es para sustituido según lo que me dice César? Porque tengo solo dos ambientes químicos, dos señales. Lo mismo que hemos visto hasta el momento. Hay dos hidrógenos que tienen el mismo ambiente químico y dos hidrógenos que tienen otro ambiente químico, por ende dos señales. Y tienen dobletes, quiere decir que solo tienen un vecino. Es el mismo caso del ibuprofeno. Siguiente. Perdón. Luego tenemos dos singletes. Uno integra para 2 y uno integra para 1. Ese que integra para 1 está desplazado a campo muy bajo, mientras este que integra para 2 está a campo un poco más alto, pero integra para 2. ¿Bien? ¿Cuántas insaturaciones tenía? 4. ¿Y dónde están las 4? En el anillo. Ya no estamos hablando de un alqueno simple, sino simplemente del grupo aromático. Ahí están todas las insaturaciones de la molécula. Quiere decir que la molécula está sustituida solamente por radicales alquílicos, alcanos. ¿Bien? Pero teníamos un hidrógeno también. Por ende, la molécula tiene que ser obligatoriamente una. ¿Qué grupo funcional con hidrógeno? Amina, porque no puede ser amida, porque falta el carbonilo. Es una amina. Entonces, un anillo aromático que está sustituido por una amina, y eso probablemente es esta señal que está acá, que tiene dos hidrógenos, NH2, por una parte. Y por la otra tiene otro tipo de sustitución que aún no sabemos. Tendremos que, con la fórmula molecular, ver cuánto falta. Siguiente, Felipe. Entonces, aquí está NH2, aquí está la señal, un singlete porque no tiene vecinos, los dos protones que son equivalentes son estos dos, los dos protones que son equivalentes son estos dos, son las dos señales, y luego tenemos una señal para un OH. Pero en la tabla que usted nos dio, profesor, el OH está, por lo general, el alcohol está entre los 4 y los 5, los 6, porque aquí está en 8 o 9. Está unido al anillo. Porque el apantallamiento de la nube electrónica del grupo aromático desplaza fuertemente. Los heteroátomos, además, ese hidrógeno, además de estar influido por estar unido a un heteroátomo, tiene la influencia del grupo aromático y eso lo desplaza acá por más grande. ¿Cómo hubiésemos sabido que lo que faltaba era un OH?
Bueno, por la fórmula molecular. ¿Ven que es un rompecabezas? ¿Sí? Siguiente. En el espectro igual se veía, pero estaba sola, estaba con interferencia del nitrógeno. Muy bien. Aileen Plasencia me dice acá algo importante. Vámonos al primer espectro, el IR. ¿Ven esta banda? Esta es la del OH y esta es la del NH2. ¿Cómo lo íbamos a saber si en la clase de IR se les dijo que el OH siempre da una banda ancha? Pero en este caso, ese OH está también muy ligado a las fuerzas de breathing. ¿Recuerdan ese término? Breathing, el de respiración del amigo escénico. Bueno, hace que las bandas se reduzcan de esta forma. Cuando el OH, los fenoles, entonces dan unas bandas un poco más angostas. Bien chicos, esto era lo que hacía falta de resonancia magnética nuclear. ¿Dudas, consultas, reclamos, sugerencias? Seguimos. Vamos a ver entonces otra técnica de identificación de la estructura molecular, y esta vez esta técnica no es parte de la espectroscopía, porque las espectroscopías estudian el efecto de la modificación vibracional o rotacional de las moléculas debido a radiación electromagnética. En la espectrometría de masa, que no es una técnica espectroscópica, lo que nosotros vamos a medir son patrones de fraccionamiento de la molécula. ¿Cómo está constituida la molécula? Cuando nosotros la fraccionamos, ¿qué tipo de patrón da? ¿Bien? Adelante. Entonces, esta clase forma parte también del objetivo 5, el objetivo específico 5, que es el control de calidad, que es el análisis, las pruebas de cuantificación y identificación de controles microbiológicos a alimentos y a medicamentos. Siguiente. Esto es un esquema muy básico, muy sencillo, de lo que es un espectrómetro de masa. Tenemos una muestra que se hace pasar por un plato que repele las cargas positivas y que acelera las cargas negativas, y luego pasa por una bomba de succión, un tubo de bomba de succión que lo arrastra hacia un cuadrupolo o 4 magnetos que generan que los iones fragmentados, debido al choque de la molécula con partículas, bien, viajen a distintas velocidades de acuerdo a su tamaño, a su carga, bien, a la relación tamaño-carga, realmente. Y luego estos colisionan con una balanza molecular que da una señal que registra esos pesos moleculares. Eso es un esquema básico. La intención de esta clase no es recordar el análisis instrumental, pero sí para que ustedes entiendan de qué se trata el espectrómetro. ¿Bien? Siguiente. Tenemos entonces, en esta técnica les mostramos rápidamente, les mostramos cómo se ve un espectro de masas. En el espectro de masas nosotros vamos a reconocer el ion molecular, que es la molécula tras haber perdido un solo electrón, es decir, el ion positivo de la molécula completa. Cuando la molécula pierde un solo electrón, lo que se genera es el ion molecular, que por lo general es la última señal que nosotros vemos en el espectro de masas, que es esto que está acá. En el eje de las X está peso molecular, y en el eje de las Y está la abundancia relativa, es decir, qué cantidad de ese ion se obtuvo. Siguiente. Luego tenemos un peak base, que es la relación entre masa y carga, que relaciona a la señal más intensa. Esa señal más intensa se supone que es la forma más probable que va a quedar tras el fraccionamiento de la molécula. ¿Bien? Entonces, a esa señal nosotros le llamamos peak base. ¿Bien?
Siguiente. Profe, esto es una pincelada por si acaso. Porque le dan más de nivel. Pero vamos a llenar de estos conceptos básicos que son importantes para la identificación molecular. En el espectro de masa nosotros aprovechamos el uso de los isótopos que tienen algunas moléculas. De modo que, por ejemplo, en elementos como el cloro y el bromo, que tienen isótopos que tienen una masa de 2 veces más, perdón, de 2 más que el ion más abundante o que el átomo más abundante, van a generar señales que están en el m+2. Si el cloro, por ejemplo, pesa 35, siempre que nosotros hagamos un espectro de masas que contenga cloro, vamos a ver una señal en 35 y otra en 37. ¿Por qué? Tiene un isótopo con peso distinto, obviamente, que tiene una abundancia relativa alta. En este caso, por ejemplo, el cloro 37 tiene una abundancia relativa de un 24%. Y en el caso del bromo, incluso aún más, de un 49.5%. Entonces, por ejemplo, si en un espectro de masa yo me consigo una señal que esté en 79 y luego otra en 81, estas dos tienen que tener la misma abundancia relativa, es decir, el mismo tamaño del espectro de masa. ¿Por qué? Porque esa señal que está en el espectro de masa depende de la abundancia relativa del ion generado. Siguiente. Elementos que podemos determinar por espectrometría de masa, como le dije, el bromo, que tiene un M+2, el cloro, que tiene un M+2, el yodo, que tiene, aparece siempre a 127, el número de nitrógenos, tenemos nitrógeno cuando el número másico o del ion molecular es impar. Siempre que nosotros tenemos un peso molecular o un ion molecular que es impar, hay presente al menos un nitrógeno en la molécula o un número impar de nitrógeno en la molécula. Y los azufres, tenemos un M+2 que es mayor que un M en un 4%. Esa abundancia relativa, siempre que haya una relación de señales donde haya una diferencia de un 4%, estamos en presencia de un azufre, tomando en cuenta el peso molecular, el peso atómico, perdón, del azufre, que es 16, peso atómico del azufre. Bueno, tienen tarea, busquen el peso atómico del azufre, le suman 2 y ese pic es mayor en un 4%. Esa señal, perdón, no sé. Siguiente. Bien, ¿cómo vemos los patrones de fraccionamiento? Por ejemplo, aquí tenemos esta molécula. ¿Cómo se llama esta molécula? Yo le dije que es típico que cuando el profesor les quiere dar, como colocarle un poco de dificultad al ejercicio, les da el nombre en lugar de la estructura, ¿cierto? ¿Cómo? No, no es cloroformo. Cloroformo SHCl3. Propano. ¿Propano? Cloropropano. Muy bien. Tenemos el cloropropano. ¿Cuál va a ser el patrón de fraccionamiento del cloropropano? Pues nosotros debemos tener un pic, una señal, perdón, a 35 porque tenemos la presencia de un cloro que al fragmentar la molécula va a salir, vamos a decir, disociado y ese pic en 35 tiene que estar. Es decir, vemos la última señal. La última señal es 78 y tiene una señal +2, que sería 80, lo que me da pie a pensar en la presencia de un halógeno, de un isótopo que esté en un peso molecular, o atómico, perdón, M+2. Luego de ello, si a eso yo le resto 35, debería estar en el segmento más estable, que sería simplemente el propano. Siguiente, que sería simplemente el propano. Entonces, lo que hace la molécula es perder el átomo de cloro. Ajá, lo que hace la molécula es disociar este átomo de cloro y entonces pierde 35, ¿bien? Y ahí tenemos entonces el ion, el pic base, que sería el ion más abundante, que sería el de la molécula de propano, ¿bien? Siguiente.
En el caso del bromo, figúrense lo que les decíamos, tenemos un ion molecular que tiene un M+2, pero con la misma abundancia relativa. ¿Cuánto pesa el bromo? ¿Cuánto habíamos dicho que pesa el bromo? ¿Diapositiva anterior? 79. Es decir, que si nosotros a esta señal, que sería el ion molecular, le restamos 79, probablemente vamos a tener el ion base, que es el ion más estable, debido a que esto es un halogenuro de alcano, que es una molécula lineal, un patrón muy sencillo. En este caso perdemos 79 bromo y después deberíamos perder un CH2. ¿Cuánto, si yo fracciono la molécula y pierdo un CH2, cuánto pesa ese CH2? 16, ¿seguro? Carbono 2, hidrógeno 2, 14. Debo tener entonces un menos 14. 43 menos 27, ¿cuánto es? Calculadora. ¿Cuánto? 43 menos 27. También tenemos una pérdida, por ejemplo, de este CH3 por la otra banda. Cuando nosotros fragmentamos esa molécula, es muy probable que una vez hayamos perdido el bromo, también tenemos un grupo metilo que sería 15. Entonces sería M menos 15. ¿Cuánto es 43 menos 27? Sí. 16. Ya hay una transposición, de eso vamos a hablar ahora. En este caso, el 15 es el metilo. Bien, CH3. Siguiente. Bueno, importante, la regla del nitrógeno. La regla del nitrógeno dice que cuando tengo un ion molecular que es impar, voy a tener un número impar de nitrógeno. Puede ser 1, 3. Cuando tengo un número, cuando tengo un peso molecular par, el compuesto tendrá un nitrógeno en números pares o no lo tendrá. ¿Sí? Es muy probable que no lo tenga. Y si lo tiene, está en números pares. Y ahí están los ejemplos de la sustitución de nitrógeno. Compuesto con un nitrógeno o con un número impar de nitrógeno va a tener un peso molecular impar. Muy importante esto, chicos. Chicos, quiero decirles que para esta técnica, como tenemos tan corto tiempo, no vamos a colocar ejercicios en la prueba, ¿bien? Va a ser solamente los aspectos teóricos que estamos viendo en este momento. Siguiente. Hay fragmentos característicos, por ejemplo, en un espectro de masas, si tenemos la pérdida del 15, estamos perdiendo un CH3, lo que le decía. Si tenemos una pérdida de 18, por lo general es agua. Si tenemos pérdida de 31, perdemos un grupo metóxico. Hay pérdidas frecuentes como de 1 y 2, que son pérdidas o transposiciones de hidrógeno también. Siguiente. Entonces vamos a decirles unas reglas básicas que se cumplen en la espectrometría de masa. Los enlaces carbono-carbono se descienden con preferencia en punto de ramificación. Es decir, la carga positiva va a quedar siempre sobre el carbocatión más estable. ¿Y cuál es más estable? Aquel donde la carga positiva pueda ser estabilizada por resonancia. Siempre va a ser así. El ion bencilo es el más estable, seguido del ion anilo, seguido de un carbocatión terciario, de uno secundario y por último uno primario. El carbocatión primario es el más inestable. ¿Bien? La molécula siempre se va a fragmentar donde genere el carbocatión más estable. Siguiente. Aquí hay un ejemplo de deslocalización de la carga catiónica debido al efecto de resonancia, tanto en un grupo vinilo como en el grupo arilo. La tercera regla dice que los heteroátomos, como donadores de electrones, favorecen la fragmentación de los enlaces de carbono, pero a través de los enlaces de carbono con el heteroátomo. Es decir, lo primero en desprenderse o fragmentarse de una molécula, si está sustituido con un halógeno o con algún otro tipo de heteroátomo, va a ser el heteroátomo. Entonces, vamos a saber si es que tiene algún heteroátomo debido a que la presencia de la
de los isótopos, que ya hablamos de eso. Profe, una pregunta en ese aspecto. Las masas de 122 y 124 dependen de los 79 o los 81 del bromo. Claro. ¿Cierto? Pero después, ¿por qué la diferencia entre 43 y 41 no es equitativa? Si se pierde, se puede perder 81 y 79 en la misma cantidad. ¿Por qué? Muy buena pregunta, César. ¿Por qué entre 43 y 41 las abundancias no son las mismas? No me entendí. Bien. Aileen no preguntó no entendió lo que preguntó César. César dice que si la abundancia relativa de ambos isótopos del bromo está como 50-50 y cuando el bromo se fragmenta, el enlace se fragmenta de la molécula para generar el carbocatión, da esta señal, que sería, este es el ion molecular, pero la pérdida, porque genera diferencias en la abundancia relativa del pic base, del pic más abundante. Y eso se debe, estimado César, a que probablemente uno de los dos isótopos tiene prevalencia a no romper el enlace con la misma facilidad que el otro. ¿Cuál esperaría usted que se fragmente con mayor facilidad? ¿El más pesado o el más liviano? Estamos viendo que pierde más pesado porque hay más prevalencia de la pregunta. No, el más liviano se pierde más fácil. Muy bien. El más liviano, porque esto recuerde que es el registro de una balanza molecular, el que viaja más rápido. El más liviano. Es por eso. Buena pregunta, César. Bueno, un ejemplo, y con esto vamos a terminar porque hay que aplicar que 9:42. Chicos, vamos a dejarlo hasta acá para poder aplicar el control. Dani.